aquí veremos el pastor como padre espiritual. Vamos a leer, a ver, alguien nos ayuda a leer. Participen, hermanos. A ver, del 1 al 6. Primera Tesalonicenses 2. Amén, pastor. Adelante, hermano, lee. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fe por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio a que hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las parábolas lisonjeras o las palabras lisonjeras, como sabéis, no encubrimos avaricia, Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ay, hermano, gracias. Ya, en este capítulo lo que está describiendo es el pastor como padre espiritual. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 habla de la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia ideal, es una iglesia ejemplo. De ahí hay otro estudio, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 2 que está hablando de él habla como padre espiritual. Pablo como padre espiritual. Su experiencia está contando. De ahí nosotros sacamos entonces la lección de que el pastor, una de sus funciones, una de sus actividades que hace, se desenvuelve como padre espiritual, ¿no? Porque él es el que lleva el evangelio a Tesalónica, él es el que funda a la iglesia ahí. Pero ¿cuándo llega a Tesalónica? Después de haber estado en Listra, ahí donde sufrió, pues fue maltratado, y de ahí llega a Listra. Y por eso ahí habla de los primeros versículos, dice, habiendo sido padecido, ultrajado, dice, en Filipos, disculpen, Filipos es el asunto. De Filipos pasa a Tesalónica. Y por alguna circunstancia no se quedó en Filipos, aunque ahí se había convertido el carcelero y todavía motivos para quedarse, y además estaba maltratado y lo golpearon, pero ¿no? Lo pusieron en la cárcel, todo eso, pero dejó Filipos y se fue a Tesalónica. Ahora, también nos muestra cómo que él se queda en Tesalónica, se convierte en las personas, se queda un tiempo ejerciendo ahí tal la función de pastor. Porque eso es parte. No lo deja a la iglesia solamente, así, ganan las almas para Cristo, ya vean cómo sigan al Señor, sino los organiza, los une entre ellos y ahí pues se comienza una nueva iglesia. Por eso él está haciendo ahí la función de pastor. Por eso en este pasaje vamos a encontrar ilustraciones del Padre espiritual. Bajo varias ilustraciones nos va a describir el trabajo del pastor como Padre espiritual. La primera ilustración es el siervo fiel, que describe del 1 al 6. El siervo fiel cultiva estas cualidades, ¿no? que va a honrar a nuestro Señor, que va a poner en alto el nombre de Cristo. Primero, reconoce que es un mayordomo. El versículo 4 dice, ¿no? Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Como que él da la idea de que me dan un encargo,
Yo recibí ese encargo y ahora lo entrego a las personas. Ese encargo es el Evangelio. Jesucristo me ha dado ese Evangelio. En mí ha hecho efecto. Así. Por eso ahora soy hijo de Dios, ahora predico, enseño. Pero no me ha dado solo para mí, sino que lo entrego. Ese es un mayordomo que recibe y luego entrega, ¿no? Con frecuencia hablamos de mayordomía de las cosas materiales, pero necesitamos también recordar que el pastor es un mayordomo del Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, y de la palabra en general, que ya es las enseñanzas para crecer en la vida cristiana. Así que somos mayordomos. No es nuestro mensaje la que cambia a las personas, es el mensaje de Dios que hemos recibido y le damos a las personas. El siervo fiel también demuestra su fidelidad, ¿no? Cuando da el mensaje. Dios le dio el mensaje a Pablo, este mensaje de salvación, de crecimiento, pero él le encarga a esta iglesia en particular, claro, estamos en el texto, pero también en otra ocasión vemos que lo encarga, lo entrega este evangelio a Timoteo. Es su hijo amado. En un viaje se convierte Timoteo, ahí él sí se convierte en Listra, ese era el detalle, en Listra. Entonces Timoteo vio a su héroe, Pablo, lo vio en el éxito, porque le quisieron presentar ofrendas como a Dios, como si fuera un dios, ¿no? Pero él se negó y luego, claro, los judíos agitaban estas persecuciones. La gente, la multitud se volvió en su contra y lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad. Entonces vio a su héroe como si derrotado, vencido, maltratado. Pero, ¿qué pasa? En todo eso él está aprendiendo, él se convirtió. Y Pablo se levanta, dice, los discípulos de ahí oran por él, se levanta y en el próximo viaje pasa por ahí y sabe que Timoteo tiene buen testimonio. Es un joven, pero tiene buen testimonio. Y le anima para que le acompañe. Timoteo estaba dispuesto y comenzó a viajar con el apóstol Pablo. Dejó a su mamá y a su abuelita allá y se fue. Entonces, allí recibió de Pablo el Evangelio. Ya va avanzando los años, entonces le encarga que sea pastor en una iglesia. Ahora, en esa iglesia él tiene que entregar pues, lo que ha recibido. Ha recibido el Evangelio, quien entrega a las personas inconversas. Esas personas se convierten a Cristo, ahora le entrega también la palabra de crecimiento, le enseña, ¿ves? Ahí está cumpliendo eso. Ese es un siervo fiel que recibe y entrega. Por eso esa es nuestra confianza, que no es nuestro mensaje que estamos entregando a las personas, sino es el mensaje de Dios y por eso tiene autoridad sobre las personas. Deben obedecer ese mensaje, porque no procede de nosotros. Cuando Pablo está entregando ese mensaje, el mensaje del Evangelio y de crecimiento, como siervo, él está haciendo una obra no solo para su generación, porque a Timoteo, ¿qué le dice? Este texto es bien importante en la relación de Pablo y Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Dice que encargue este encargo del Evangelio, de la salvación, encarga a hombres fieles, para que esos hombres fieles también lo enseñen a otros. Mira, él está proyectándose a otras generaciones. Eso es
es decir, un obrero, un siervo fiel, porque no está trabajando por su jornal nomás. Como decir, a mí me han dado mi jornal 5 surcos o 10 surcos, cumplo mi tarea y punto. Él trabaja, Pablo trabaja para el futuro. Aunque yo no voy a cosechar de esta planta, de este fruto, de este árbol, pero siembro, porque otras generaciones van a cosechar. Ese es un siervo fiel. Y eso también es la visión del pastor que debe ser. Aquí encontramos, ¿no? Que el pastor no trabaja solo para su jornada pastoral o tiempo pastoral. Ahora en la Asamblea de Dios hay este tiempo de elecciones, pues, ¿no? Ahora es 5 años. Comenzó desde un año. Primero la sección era de un año, después 2 años fue aumentando, después 3 años, ahora ya son 5 años. El pastor no trabaja solo para su periodo pastoral, los 2 o 3 años, con tal que cumpla, o si reciba la ofrenda. No. Él trabaja para las futuras generaciones. Ese es un siervo fiel. Y también reconoce lo que otros han hecho. Si ha sido elegido en una iglesia donde ya está organizada, ha sido elegido, esa iglesia tiene 20, 50 años, esos años anteriores han trabajado otras personas. Reconoce, algo han hecho, por eso existe esta congregación. No es que él tiene la fórmula ya del crecimiento explosivo de la iglesia, ¿no? Y no sirve lo que han hecho otras personas. Si no sirviera, no tendría congregación. Ahí está la congregación, 20, 30 personas están ahí porque han trabajado otras personas anteriormente. Ese es el siervo fiel. Entonces, él se ubica bien en el tiempo, dice, a mí me ha tocado este trabajo, voy a hacerlo bien. Si Dios permite, continuaré en esta congregación como elegido, pero no ya ratificado ahí. Pero si no permite, habré hecho bien mi trabajo y otros seguirán el trabajo en esta congregación. Y soy feliz. Eso es el siervo fiel, ¿no? Estamos hablando del pastor, por eso, ubicándonos bien en el tiempo. Luego también, como siervo fiel, está dispuesto a sufrir por su Señor. Para ser fiel a su mayordomía como pastor, ¿no? El pastor debe estar dispuesto a sufrir. A Pablo y a Silas le habían tratado vergonzosamente en Filipos. Este es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Y podían haber dado, y él podía haber dado toda clase de excusas para un descanso ministerial por causa de salud, ¿no? Llegando a Tesalónica había dicho, voy a tomar mi descanso por causa de mi salud, ¿no? Y después ya comienzo a predicar una semanita, 15 días por allá, ¿no? Pero ¿qué dice en el texto? Dice, ¿no? Habiendo padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo el entusiasmo, ¿no? Fervor en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es un hombre que tiene esa capacidad de levantarse por encima del sufrimiento, ¿no? Pablo sabía, por eso no pidió su descanso por motivo de salud. Sabía que Dios le había confiado el Evangelio y tenía que llevar el mensaje a otras ciudades. O sea, hay una urgencia para Pablo de llevar el Evangelio, porque todos los seres humanos no somos eternos en esta tierra, pero a él le urgía llevarse. Voy a cumplir mi tarea en este lugar, encomendándose a Dios, tenía una urgencia de llevar, y por eso no paraba en esas circunstancias de persecuciones, cosas que pasaban por ahí. Eso es una madurez moral, madurez para poder
sobreponerse a las adversidades y este tipo de sufrimiento donde es afectado su cuerpo. Para eso hay que tener cierto desarrollo moral y espiritual. Por eso vemos que en lugar de atemorizarse, era intrépido para proclamar las buenas nuevas de Dios. De repente otro podría decir, no, porque estoy muy ferviente, muy, de repente directo para hablar la palabra, por eso me han golpeado, apedreado, todo eso. Entonces voy a bajar, como dice, el ritmo o la tensión. Si no tenía el fervor. Y si sucedía también en Tesalónica otra persecución, otra vez la apedraban, no tenía miedo, porque le entregaba, para él era muy urgente entregar el Evangelio. ¿Qué pasa a veces, hermanos, cuando estamos en el ministerio? Cuando sufrimos, somos tentados a compadecernos de nosotros mismos y nos olvidamos de las necesidades de otros. Eso es propio de nuestra naturaleza. Cuando llega la enfermedad, cuando llegan los golpes de la vida, volvemos nuestra mirada a nosotros mismos, entonces yo merezco ser tratado, ser considerado. Y a veces en esa situación podemos olvidarnos de las necesidades de otros, ¿no? Ante el sufrimiento podemos volvernos engreídos o valientes. Depende del desarrollo moral. Y se puede volver engreído porque el enfermo cree que todos tienen que estar a su alrededor. Sus familiares, los médicos, si está en un hospital, las enfermeras, todo, los guardianes, todo, y hasta Dios tiene que estar atendiéndole porque estoy enfermo. Pero el valiente se levanta sobre todo ello, ¿no? Todavía puedo ayudar a otros, todavía puedo ser de bendición a otros. Y es un buen enfoque, porque cuando nos centramos en nuestro problema se hace más grande. Ahí en el sufrimiento aprendemos a depender de Dios o reclamamos la atención de otros. Un pastor, así en un diálogo, ¿no? Yo aprendo de todas las situaciones de la vida. Le visitó a su hermano, que estaba desalentado, ¿no? Y entonces su pastor, ambos son creyentes, el, el otro pero era creyente, el otro pastor, ¿no? Entonces su hermano era creyente y su pastor no le visitó, pues. Y eso le dolió, entonces se sentía afligido, ahí estoy indeciso, cómo decir, ¿no? Eh, bueno, yo sé que voy a salir de esta enfermedad, pero no sé si voy a ir a esa misma iglesia. Así, como hermanos, familia le confió, pues. Y yo tuve que decirle, me dice, yo tuve que decirle, pero tienes que ver las circunstancias un poquito más allá, porque vemos, interpretas esa circunstancia, el pastor no te visitó, lo interpretas por situación personal cualquiera cuando uno está enfermo, está pasando problemas. Si es miembro de la iglesia, esperas que su pastor lo visite, ¿no? Pero su pastor no le visitó y le dice, ¿y qué tal si él tuvo razones, motivos urgentes por la cual no pudo visitarte? Porque también hay otras personas, hay otras necesidades, hay otros compromisos que él tiene como pastor, tiene que ir a la sesión. Así, realmente no sabemos, puede haber otras circunstancias. ¿Ves? Es- Cuando nos enfocamos en nosotros, pensamos en nosotros mismos, nosotros tenemos la razón. Pero luego le dijo, ¿y qué tal si Dios te está tratando? Porque tú estás esperando atención de otros, de tu pastor, de tu familia, de todo, ¿no? Pero lo que pasa es que en esta enfermedad, el Señor quiere que tú pongas toda tu atención en Él. ¿Qué tal Dios te está tratando? ¿Ve?
yo aprendí, pues, puede ser eso. Entonces no hay motivo para resentirse. Cuando aprendes, hermano, cuando aprendes a sufrir por causa del Señor, no hay motivo para resentirse. No, todo lo tomas como un proceso. Esto voy a aprender. De esto me está ayudando. Aquí voy a crecer, ¿no? Así. Y aquí voy a ser útil. Oro por todos porque, a menos que la enfermedad me limite a orar, pero puedo orar, de repente estoy enfermo, no puedo andar, salir, así, todo esto, pero puedo orar. Entonces, esas son las situaciones, hermanos. El siervo de Dios, el pastor, va a pasar esas circunstancias. Y nosotros como creyentes, no solo, no que cuando lleguemos a ser pastores, tenemos que darle un nuevo significado a la palabra sufrimiento. Así, esa es parte del proceso de crecimiento. Porque, ¿qué significa la palabra sufrimiento para el inconverso? Es una persona, está enfermo, está pobre, no sé, le han golpeado así, y no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ese significa para él sufrimiento. ¿Y cómo sufre? Con venganza, con resentimiento. Y ahora llega Jesucristo, él tiene que darle un nuevo significado. En su niñez espiritual todavía tiene ese significado de lo anterior. Aquí, cuando crece en su vida moral y espiritual, a esa palabra sufrimiento le va a dar un nuevo significado. Eso lo encontramos en la vida de Pablo. Cómo él podía enfrentar esos sufrimientos, miren. No mide, vamos a decir, ¿no? Sino que se entrega totalmente al servicio al Señor. Y ahí es donde marca, pero vamos a decir, huellas de lo que es servir al Señor. Hasta ahí entonces, no, falta ahora, sí, esa es la primera parte también, pero dice, el siervo del Señor predica con sinceridad. Versículo 3, porque nuestra exhortación o nuestra predicación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. El pastor predica con sinceridad. Pablo afirma que su mensaje no es de engaño ni de error, o sea, era palabra verdadera de Dios. Su motivo era puro y no de impiedad. Y sus métodos eran limpios, transparentes, no eran métodos engañosos. Una ilustración es, ¿no?, como cebando el anzuelo para pescar, ¿no? O sea, presentándole algo favorable, bonito, y cuando ya cae, muerde el anzuelo y ya lo recoges. Así no presentamos un evangelio como si solo lo presentamos lo bonito, pues, las ofertas del cielo, ¿no? Pero el mensaje del evangelio es completo porque tenemos que decirle que se necesita arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que le duele a muchos. ¿Por qué la gente no recibe a Cristo así rápido? Porque está pensando que va a dejar. Tiene que dejar el pecado. Por eso entonces la palabra se entrega así con todo realismo, ¿no? Con sinceridad. Habla con sinceridad sobre el amor divino, para que él cree plenamente en el amor de Dios, pero también habla con sinceridad sobre el pecado. ¿Sí? Sin ofender, sin insultar, pero se puede confrontar a las personas sobre el pecado, porque el pecado tiene este elemento de engañar, de cegar el entendimiento de las personas para no ver la realidad del pecado. Y ahí es donde tenemos que confrontarlo con realidad, ¿no? Pero con respeto, con altura, lo podemos confrontar. Es bueno, y cuando hablamos sobre el pecado, es bueno incluirnos. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Usted y yo hemos fallado ante Dios. Hemos pisoteado los mandamientos de Dios. Pero un día la gracia tocó mi corazón y ahora he dejado esos malos caminos.
estoy esforzándome por obedecer a Dios. Entonces, hay que hablar con sinceridad. Hable con sinceridad sobre las consecuencias del pecado. Y por ello le presenta al pecador sobre su destino eterno. Hay que presentarle al pecador esta realidad. Si recibe a Cristo, le espera un destino de salvación. Y si no recibe a Cristo, le espera un destino de condenación eterna. Habla también con sinceridad sobre el llamado de seguir a Cristo. Cuando hacemos el momento de llamamiento, ¿no?, invitando para que reciban a Cristo, hay que ser sinceros y bien prácticos, que sea la invitación que sea bien clara, comprensible para ellos, porque cualquier persona puede responder positivamente ante un llamado a recibir una bendición. Cuando decimos pasen adelante los que desean recibir una bendición, van a pasar muchas personas. Pero el llamado debe ser a seguir a Cristo renunciando a todo camino de pecado, todo camino de maldad. Así es, entonces eso es predicar con sinceridad, ¿no? El siervo de Dios es fiel, debe vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Es tentador comprometer el mensaje para ganar amigos, pero Dios no puede bendecir al mayordomo cuyo mensaje y ministerio no están de acuerdo al patrón divino. Es decir, a veces por agradar a las personas ablandamos los patrones, las demandas de Dios en cuanto al aspecto moral, ¿no? Entonces tenemos que darles el mensaje. Total, no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios también para esas personas. A nosotros no se nos encomendó presentar una invitación fácil, vamos a decir, liviana, sino tiene que ser de compromiso con el Señor Jesucristo, ¿no? Podemos agradar a Dios si predicamos y vivimos con sinceridad, que eso sea nuestra motivación, que Dios se agrade de nuestro mensaje. Pero también podemos desagradar a Dios si predicamos lo que le agrada al oído humano. La gente de repente nos va a apreciar porque somos un poco contemplativos en algunas cosas, pero ¿qué ganamos si no toma acciones para mejorar o para salir de esa situación pecaminosa? No vamos a tener ganancia. Entonces el resultado es, hermano, que tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, a dejar el pecado para servir a Cristo. También ahí en el texto nos dice que el siervo debe estar libre de la avaricia. El versículo afirma que Pablo no recurría a lisonjear a las personas para obtener ganancia personal. La avaricia o el amor del dinero puede descalificar al siervo de Dios. El manejo del dinero es un asunto muy delicado en nuestro servicio a Dios. Eso hay que verlo, vamos a decir, con mucho cuidado, el asunto del dinero que pasa por nuestras manos o por nuestra administración. Por ello, como siervo de Dios, debemos enfocarnos bien a quién estamos sirviendo, a Cristo o a la iglesia, y mentalizar quién es el que suple nuestras necesidades materiales, Cristo o la iglesia. A mí me ha ayudado este proverbio, es un pensamiento, es una cita citable, como dicen, un proverbio. Yo digo, esencialmente mi servicio es a mi Padre Celestial. Estoy sirviendo a mi Dios, a mi Cristo también podemos ir. Pero circunstancialmente estoy sirviendo a una iglesia local. Entonces, en ese enfoque, ¿no?, mi responsabilidad esencial es ante Dios, porque Él me ha llamado y me ha puesto en ese lugar. Y entonces debe agradar a Dios mi servicio. Y de ahí va a venir también la provisión, porque a quién estoy sirviendo, ¿no? A mi Padre Celestial. Pero circunstancialmente estoy sirviendo a una iglesia local donde he sido elegido o de repente yo mismo lo he levantado. Eso es una circunstancia terrenal. También puede ser por dirección de Dios y todo.
¿Saben por qué? Para no enfocarnos que nuestro servicio es esencialmente a una iglesia. Porque cuando la iglesia nos falla, o el cuerpo de diáconos, ahora de administración, cuerpo administrativo local, te falla, entonces vamos a tener dificultades. Pero en cambio, si nuestro servicio le hemos dado a Cristo, de Cristo va a venir el sustento, el cuidado, la protección. Es la primera figura que es del pastor, es como siervo. Aquí hay otra figura, ¿no? Dice la madre especializada. 7 y 8. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 7 y 8? Tesalonicenses 2, 7 y 8. Antes que pase, también una consulta, ¿no? Ya. A mí, Sí, sí. A ver. ¿sabes qué? Hasta lo que le voy a decir es la realidad, no tengo nada en contra de nadie, pero ocurre. Es ético que un pastor tenga 20, 30 dejados pastores en una iglesia. Mira, esto pues, cuando en una elección de repente para unos proyectos, para unos trabajos, para cambio de algunas cosas, realmente ya el pastor ya tiene su voto, ya un voto comprado, algo así yo puedo decir, ¿no? Entonces, el resto prácticamente es un mirómetro, ¿no? Entonces, el pastor, eso está ocurriendo, ¿no? Casi en las iglesias, que también algunos, inclusive también viajan demasiado, dejando también a veces, ¿no? Las iglesias, de quien depende, porque la iglesia paga realmente su ofrenda, ¿no? Entonces, sin embargo, más paran en otros viajes, ¿no? Entonces, y ahí, entonces yo he notado que baja, ¿no? Entonces la congregación también, porque, ¿sabes que confían más no, en el pastor, así lo eligieron, ¿no? Entonces, ¿cuál será su apreciación de esto? Gracias, hermano Máximo. El caso está en un pastorado de años debe darnos mayor posibilidad de desarrollo. No debe ser lo contrario, que nos estancamos. El problema es que cuando no tenemos visión así de largo alcance, no tenemos metas a largo alcance. Cuando ya uno es elegido, como dice, indefinido ahora se llama, entonces sus proyecciones ya van a tener, tiene mayor facilidad de realizar proyectos a largo plazo. Y uno de ellos es el crecimiento de la iglesia. Y entonces eso es normal. Pero si no se tiene proyectos, entonces no favorece esto de quedarse en una iglesia por años, no favorece, porque el pastor puede estar tranquilo, la iglesia, como si la iglesia también que se acomoda en ese ritmo. Por ejemplo, 200 miembros y a 150 miembros plenos tienen su economía, suple todas sus necesidades, se paga agua, luz, el guardián, jardinero, ofrenda pastoral, todo, y no hay deseo de crecer, porque están suplidas sus necesidades. Y el pastor se acomoda a esas circunstancias. No es favorable eso, no llega a ser como decir de bendición a esa iglesia. Porque no sería un éxito, digamos, una ciudad que haya 20.000 personas y nos quedamos con 200, es solo el 1%. El 1% de la población. Y por eso hemos llamado a ese lugar. Entonces, ese es el asunto. Mejor es desarrollar proyectos a largo plazo y que se crezca, se desarrolle
uno también juntamente con el tamaño de la congregación. Recuerde que una iglesia grande demandará mayor atención, mayor trabajo del pastor, porque él es el que guía todo ese asunto. No, eso, así que eso se habla en crecimiento de la iglesia. A ver, si leen el versículo 7 y 8, ¿quién nos ayuda a leer? Amén, pastor. Buenas noches. Lee, hermano. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén, pastor. Gracias, hermano. Nodriza, y la palabra nodriza es importante comprenderlo. La nodriza era una persona que se había preparado. Podríamos decir que era una profesional en ese campo de cuidar criaturas. Entonces, un técnico podría ser, ¿no? Y cuando describe aquí, cuando dice como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, está diciendo esa madre que, que tiene esas habilidades, ¿cómo no va a criarlo bien a sus propios hijos? Si está capacitado para criar hijos ajenos. Y entonces esa es su vida. Y por eso le van a pagar. Pero ahora esa madre cuando cuida a sus propios hijos va a bajar la calidad de su atención, lo haría con mucho mejor y sus hijos se lograrían mayor desarrollo. Esa es la idea que está presentando aquí, ¿no? Pablo. Ahí vamos a ver en esa figura de Pablo, lo que vamos a considerar es la ternura. A ver, más adelante. Primero es el alimento. Pablo considera esa figura porque la iglesia necesita recibir alimento de la palabra. Los niños, por ejemplo, el primer alimento es la leche materna, después ya es el alimento que se le cocina, todo eso. Pero en la iglesia los hermanos necesitan alimento de la palabra. En eso está la figura del pastor, el que le brinda el alimento espiritual, que es la palabra. Por esa palabra ellos van a crecer, desarrollarse y van a ser útiles en esta tierra. Por eso debe estar bien elaborado, con mucha responsabilidad, nuestra predicación y enseñanza en la iglesia, porque ellos lo conocemos. Un maestro decía, ¿no? Es más difícil predicar a una misma congregación los 365 días al año, porque tienes que darles tantos mensajes, que predicar en varias iglesias de la provincia o del país, como si 4 o 5 mensajes, pero son diferentes congregaciones. Eso es más fácil. Pero por eso entonces es una responsabilidad brindarles la palabra. Recuerda eso. Cuando estás predicando, estás transmitiendo doctrina, principios bíblicos, principio de conducta. Eso es. No es un tiempo para completar el programa solamente del culto, que le dan al pastor de 30 a 45 minutos hasta una hora, sino es un momento de poder brindarle la palabra. Una iglesia que recibe buena predicación va a tener recursos para su desarrollo, su crecimiento. El diablo no lo va a tumbar. Luego esos niños deben también
como crecen, ya van a pasar al alimento sólido, que Pablo habla en Hebreos 5, 11 al 14, dice, debiendo ya ser maestro, dice, después de tanto tiempo, no es Pablo, ¿no? Es el escritor de Hebreos, no sabemos si es Pablo. Debiendo ya ser maestro, dice, tiene necesidad que yo os vuelva a enseñar las cosas más sencillas, más... Ustedes ya deben ser maestros, ustedes ya deben estar enseñando, que ya deben recibir alimento sólido, ¿no? El alimento sólido no es gritar más fuerte, ¿no? No es que aumente el volumen al equipo de sonido, es el contenido que se le da. Porque podemos estar hablando de la oración para los nuevos convertidos, los hermanos que tienen 3, 4, 5 años en la vida cristiana, pero ya cuando hablamos de la oración para los hermanos mayores, ya tenemos que hablar de otros niveles de oración. Le estamos enseñando a orar. Y eso va a repercutir en su conducta, en su desarrollo espiritual, su servicio. Eso es lo básico. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar así, palabra por palabra. Entonces se necesita el alimento sólido, ya pues, cuando han pasado el tiempo, ¿no? Y que no se agarren con el pastor, la iglesia, cuando le presenta, por ejemplo, un nivel de santidad radical. Dice, no, el pastor se ha puesto fuerte, se ha puesto bravo con nosotros. No, el pastor debe entregar la palabra con naturalidad, porque también debemos crecer en la santidad. No es que vamos a ir un cristiano, ya tiene 40, 50 años de vida cristiana, ya pues tantos años de fidelidad al Señor, ya creció en santidad. Ya. Tiene que seguir creciendo en santidad porque todavía no es perfecto. ¿Ya? Así que esto es un desafío que está en este trabajo, ¿no? De darles el alimento. Pero también ese alimento, dice, debe ser fresco, como el maná recibían el pueblo de Israel. Cada mañana recibían maná fresco, aunque ellos tenían que recogerlo, ¿no? Pero era maná. No podían guardarlo para el día siguiente, ¿ve? Entonces quiere decir que ese maná fresco es la palabra que consiguió el pastor en el secreto de Jehová. Eso es, ¿no? Y uno de sus trabajos del pastor es, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Qué debo predicar, Señor? ¿Qué debo enseñar a tu iglesia? Ese es su trabajo, buscar en el secreto de Jehová la palabra. Esa palabra fresca es lo que alimenta, desafía a la congregación, ¿no? Y entonces ellos van a crecer, desarrollar. También la palabra es como la miel, porque debe ser agradable, agradable al oído, debe ser agradable al cuerpo, a su salud espiritual, como la miel. La miel, dice, tiene algunos beneficios de vitaminas para el cuerpo, pero para nuestra alma lo que necesitamos es la palabra del Señor que puede darnos ese beneficio de fortaleza, ¿no? Y que agrada. No es que vamos a darles lo que le agrada oír, sino esa palabra que Dios te ha dado, pero presentarlo de una manera positiva. ¿Ves? Todo esto el Señor nos enseña, nos perfecciona, ¿no? Cómo vas a presentar el alimento a la congregación. Pablo se pone en ese lugar de la madre que alimenta, ¿no?, a sus propios hijos. Pero también luego viene el alimento emocional, que es el amor, ¿no? El alimento emocional que debe brindarlo el pastor a la congregación. Y aquí se pone Pablo, dice, ¿no? Dice, por eso, así tan grande era nuestro afecto, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que estaban listos a entregar hasta su vida. Es el afecto, el amor que lo tiene. Entonces es ahí donde
el pastor debe expresar palabras de amor a la congregación y demostrarlo también que los ama, ¿no? Con la atención que le brinda, los gestos, ¿no? Porque él está comunicando el amor de Dios hacia esas personas. De repente, por su nivel espiritual, no sé, la ovejita no va a poder entender el amor de Dios un poco más. Porque Dios es un personaje tan grande, tan sublime y tan lejano también para algunos. Pero si ve en su pastor que hay estas expresiones, este trato, entonces va a poder entender. Es el amor de Dios, va a poder entender. Entonces, eso es brindarle el alimento emocional, ¿no? Que entonces incluiría, así como le corregimos, así como decimos que deben andar bien, deben hacer las cosas bien, ¿no? Todo eso, pero también cuando han hecho cosas buenas, felicítalo, alábalo, reconózcalo. Se merece un abrazo, abrázale, ¿eh? Entonces estás sembrando ese alimento emocional en ellos, ¿no? Y ahí va la ternura de la nodriza, la ternura. Dicen, en una persona es bien difícil hallar la firmeza y la ternura. Una escritora decía eso, ¿no? Amor y firmeza, o ternura y firmeza. La firmeza está en que cuando tenemos que corregir, cuando tenemos que denunciar el pecado, cuando tenemos que sacudir, hermano, ese polvo del pecado, que en este ambiente que estamos viviendo se nos quiere pegar, pues afecta a la iglesia. Entonces tenemos que presentarle desafío de la palabra, ¿no? Y no aflojar en los patrones morales. Esa es la firmeza. Pero la ternura es entonces cuando nosotros aprendemos a reaccionar ante los errores o los pecados. Porque los creyentes hacen las dos cosas. A veces pecan y a veces fallan, cometen errores. ¿Qué diferencia hay? Los errores son cosas que en esta tierra pueden pasarnos por circunstancias, accidentes. Los errores, por ejemplo, es por falta de información, por falta de experiencia, de inmadurez. Se puede hacer errores en esta tierra. Por ejemplo, errores quemar el arroz, pues, según la comida. ¿Es un error o es un pecado? Es un pecado para el estómago porque van a comer menos ese día. No, es un error. El pecado es cuando quebranta una ley moral. Entonces, hay que saber en qué ponemos el énfasis de corrección. A veces ponemos el énfasis de corrección donde solo ha sido un error. Cuando el pecado también puede ser en los primeros años de la vida cristiana, el cristiano peca por inexperiencia. Pero en cambio, el pecado es más gravoso cuando desafía la autoridad. Eso, cuando desafía la autoridad del pastor, la autoridad de la palabra, y por último, a Dios. Esos pecados, ahí no tenemos que aflojar, tenemos que ser bien firmes. El pastor, por eso eres líder de esa congregación. Nos ponemos de acuerdo en la forma del trabajo, pero nosotros hablamos de parte de Dios y le decimos, esto debemos hacer. Por ejemplo, no sometemos a votación. Bueno, espero que no suceda esto, no haya sucedido,
no sometemos a votación en la iglesia, hermanos, en este año, ¿vamos a evangelizar o no? Ahora vamos a decidir por mayoría. Y si la iglesia vota, no evangelizamos, entonces todo ese año no evangelizamos. Entonces hay patrones, principios donde no debemos aflojar. Ahí tiene que haber firmeza. Entonces le decimos, tenemos que evangelizar, pero sí nos ponemos de acuerdo cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Aire libre, persona a persona, su familia van a traer a la iglesia y cómo lo desarrollamos. Eso es lo que nos ponemos de acuerdo. ¿Ves? Y ahí pueden ocurrir algunos errores. Entonces, ¿dónde debemos ser firmes y dónde debemos también ser comprensivos en algunas situaciones? Porque así es la naturaleza humana. Recuerden, nosotros los pastores también a veces cometemos errores. ¿Cómo queremos que nos traten? Cuando cometemos errores, no hemos pecado, pero nos tratan en forma drástica, nos duele. Así somos los seres humanos. Entonces, eso debemos considerar también cuando tratamos a la congregación, ¿no? Entonces, establece el patrón moral, establece el patrón de trabajo en la iglesia y, y luego nos ponemos de acuerdo cómo hacemos el trabajo. Esa es la palabra ternura y firmeza en la figura de la nodriza, ¿no? Del 9 al 16 es un pasaje amplio, pero el versículo 11 ahí presenta la figura del Padre. ¿Quién lee el versículo 11? 2:11. Adelante, a ver. Yo, pastor. Adelante, mano. Sí. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén, gracias. Así es otra figura es un padre preocupado. En esta figura del padre preocupado, la idea es el cuidado amoroso que tenía por ellos, ¿no? Por la iglesia. Lo que vemos aquí dice en el versículo, como comienza esto desde el 9, él tenía una preocupación muy decidida, esforzada. Dice. El versículo 9 dice, acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos. Eso algunos dicen que era porque allí tenía que hacer las tiendas, o sea, tenía que sustentarse materialmente. Trabajo de día y de noche, ¿no? Dice, para no ser gravosos, es decir, para no estar esperando que ustedes nos sostengan, nos den la ofrenda y la alimentes. Pero así os predicamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, está presentando la figura de un padre. Pablo en Tesalónica, ¿qué hizo? Dice, trabajó, predicó, se comportó de una manera sana, santa, exhortó también a sus hijos y sufrió, porque siempre había persecuciones, cosas que él afectaban a Pablo, ¿no? Así también entonces nosotros los pastores nos esforzamos por nuestros hijos para que puedan tener el sustento, el desarrollo necesario. Eso es parte de nuestra naturaleza, el trabajo. Nuestros hijos espirituales aprenderán lo que es dedicación al ministerio, dedicación a servir al Señor, viendo la forma como te entregas a servir a Dios. Los que quieren vivir con la ley del menor esfuerzo no están preparados para ser padres espirituales.
Ser padre va a exigir lo mejor que puedes dar de ti, tus más grandes habilidades. Por amor a los hijos es posible hacer lo que nunca hiciste. Entonces, el pastorado no se puede vivir con la ley del menor esfuerzo. Es como un joven decía, un joven descuidado por ahí, pues, liviano, ligero en sus palabras, pues, ¿no? Dice, yo me casé porque no tenía quien me cocine, quien lave mi ropa, dice, ¿no? Yo solito tenía que hacer, por eso me casé. Pero luego tuvo 3 hijos. Y entonces dijo, pero ahora estoy lavando ropa de 5 personas. ¿Ves? Porque lavaba de sus hijos, de su esposa y de él. Entonces, cuando se entra al ministerio, bueno, es porque se trabaja menos que los otros trabajos de repente seculares, no sé, trabajos profesionales, no estamos yendo con una buena actitud. A veces vemos al pastor solo en plataforma, ahí está predicando, ¿no? Una hora, 45 minutos, pensamos que ese es todo su trabajo. El pastor tiene un trabajo en muchos aspectos, muchas áreas. Él es administrador de esa congregación. Entonces él es el líder. Y por eso va a demandar nuestros esfuerzos. Y no va a ser gravoso ese esfuerzo porque lo vemos que son nuestros hijos espirituales, ¿no? Dice, Pablo podría reclamar sus derechos como apóstol, decir, no, yo he fundado esta iglesia, si deben darme la ofrenda pastoral. En cambio les estaba enseñando, dicen, nosotros los padres atesoramos para los hijos, más bien preocupamos por los hijos, por ellos tenemos que dar, y por eso con nuestras manos producimos ese ingreso. Ahí está. Pablo no es que trabajó durante su ministerio haciendo tiendas, carpas, eso sí hay que ubicarlo bien. En algunos lugares tuvo que trabajar materialmente para producir sus ingresos. En otros lugares, esa iglesia, Filipo, por ejemplo, era bien generosa. Esa iglesia generosa le apoyó bastante con la ofrenda misionera para él. Y aun cuando estaba en Roma, le enviaba ofrenda misionera. Así que no por ahí están hablando, no si Pablo trabajaba, dice, los pastores que trabajen. Y quienes hablan, a veces creyentes hablan. Y yo le digo, si la vida del pastor es tan fácil y de beneficio económico, hazte pastor, pues. En vez de estar criticando, hablando de afuera, hazte pastor, pues. Si estás hablando que la vida es fácil y se ganan, se la llevan bien, dicen. La vida del pastor demanda esfuerzo, es como un padre. Eso es el padre que van a percibir la congregación. Ojo, no es un gerente, él es administrador, sí, de una congregación, pero no nos ubiquemos en la figura de un gerente que solamente es escritorio, informes, memorando, órdenes. No, el pastor está en el campo del trabajo. Es sí, va a estar en el escritorio, sí, hace sus cosas naturalmente como es la parte administrativa, pero él está en el campo de trabajo. Pastor, permítame decirle esto, pastor que solamente pastorea de su oficina pastoral, de su escritorio y su plataforma, púlpito de domingo, de jueves, no sé, pierde la pasión por las almas. Porque cuando renuevas, se fortalece la pasión por las almas cuando estás cerca de las personas. Eso es indispensable. Líder que se aleja del pastor, de las personas, pierde esa pasión. Así que puedes ver, cuando el ministerio ya se puso mecánico, ya la rutina, ya sabe hacer todo, ya sabe dirigir sesiones, disciplinar, exhortar,
consejería, mecánicamente todo lo hace, es una vida rutinaria, ya no es feliz. Pero cuando vas a las personas, en las casas, ahí se renueva esa visión. Por eso es un trabajo esforzado, como aquí dice, ¿no? No era solamente la predicación, sino dice, tenía que exhortar, consolar a cada uno de vosotros. Esta es una atención particular, personalizada, podemos llamarle, a cada uno de vosotros. Y ellos encargábamos, que le está diciendo, que se proyectaba así, que no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Así era la urgencia del apóstol Pablo, que es formar a esa persona, ese nuevo líder, ¿no? Aprovecha mientras estoy aquí, quiero darte todos estos recursos, ¿no? Así, aquí estoy disponible, porque yo te encargo de que cuando yo no estoy, tú sigas fiel al Señor, tú más bien ayudes a otros que están desalentando de repente, mira, y ese trabajo, ese es el trabajo que producía resultados, ¿no? Creo que hemos hablado, o en otro ambiente, que en 3 meses producía un líder para quedarse a cargo de una iglesia local. En 3 meses. Ese es un récord, ¿eh? Ese es un récord. Así de nuevo convertido para ponerlo como líder de una iglesia local, ese es un desafío. Nosotros no confiaríamos a un hermano nuevo que se convierte y en 3 meses lo pongo como pastor de una iglesia local, pero él producía. Y ahí pasando oraciones y ayuno, estableció ancianos en esas congregaciones que él había levantado. Esa es una figura. Tenemos que avanzar haciendo. Luego es el hermano cariñoso, hermano, dice Pablo, ¿no? 17. ¿Quién lee el versículo 17? 2:17. Adelante, adelante, hermanos, a ver. Amén, pastor. Adelante, hermano Máximo. Y todos nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Amén. ¿Ves? Allí les llama ya como hermanos. Antes dice como padre a hijos les tratábamos, dice, ¿no? Pero ahora dice hermanos. Separados de vosotros por un poco de tiempo, dice. Porque como le está mandando la carta, ya pues, había pasado un tiempo que estaba lejos de Tesalónica. Es una palabra de acercamiento, una palabra cariñosa, ¿no? Para que no puedan ver los hermanos de Tesalónica como distante al apóstol Pablo, como si él es experimentado en la obra misionera, tantas iglesias ha fundado, y entonces yo, un sencillo creyente, y él le dice, somos hermanos, somos familia, les extraño a ustedes, ¿no? Esa es la palabra de un hermano cariñoso, dice, ¿no? ¿Y cuál era su manera de ayudarles para que sigan? Como él es misionero, pues su pasión era Campo Blanco, donde le decían que ahí no han predicado el evangelio, esa era su pasión. Oraba para ir a ese lugar a plantar iglesia. Y entonces tenía que dejar a a las iglesias que había fundado. Pero lo bueno es que, ¿cómo lo sustentaban? A través de las cartas. Por eso estas cartas están dirigidas a iglesias así específicas, ¿no? A Gálatas, a los Efesios, Tesalonicenses, ¿ves? A través de esas cartas, enviado por algunos mensajeros, hermanos también, ¿no? Eso era como escuchar al apóstol Pablo cuando la carta lo leían, sencillamente lo leían. Para nosotros ahora tenemos que explicarlo todavía, ¿no? Ellos lo recibían así de primera mano
el apóstol Pablo manda una carta. En el culto vamos a leer, todos vamos, ya, leían solamente. Y otra forma en que los ayudaba, porque su trabajo era muy intenso, era enviando a parte de su equipo misioneros. Según dicen, yo no he logrado organizar eso, pero dicen que en Nuevo Testamento se describe por lo menos 18 personas involucradas en el equipo misionero de Pablo. Algunos permanecieron más tiempo y otros en cambio dejaron, o también lo puso en iglesias y luego supervisaban. A Tito, por ejemplo, lo dejó para supervisar un grupo de iglesias, pero eran 18 personas. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, Apolos, el apóstol Pablo podía enviarlo, quería enviarlo a Corinto y lo envió la primera vez, la segunda vez ya no quiso. A través de esos obreros, él los ayudaba, los cuidaba, dice. Como decir, ellos llevan mi salud, ellos llevan mi cariño, porque ustedes son mi familia, dice. Ahora estamos separados por un tiempo por causa de la obra de Dios, pero cuenten con mis oraciones, estoy orando siempre por ustedes. Es una familia. Pablo se pone en ese nivel de familia para que ellos entiendan, ¿no? Entonces así el pastor también es en esta figura, ¿no? Es el hombre que imparte ese afecto, ese cariño a la iglesia. De modo entonces que se preocupa que las necesidades espirituales sean suplidas y también se le abran puertas para su desarrollo integral, ¿no? El pastor no es conocedor de todas las ciencias de este mundo, pero debe estar informado para poder ayudar, aconsejar a algunos que de repente por falta de un consejo se están quedando en algún aspecto, no están desarrollando en la economía de repente, en su vida familiar, porque están viviendo, como decir, una situación muy delicada. No es una familia fuerte, estable. Entonces necesitan consejo. Y otros jóvenes de repente necesitan una visión de futuro, porque proceden de familias de pocos recursos económicos. Entonces, naturalmente se han resignado a una visión limitada, escasa. Entonces allí el pastor, con ese amor, ese cariño, le brinda los consejos y puede abrirle recursos, puertas, hermanos, para la familia. Ese es el ambiente de familia, ¿no? Y ellos van a ser, dice, su motivo de corona de recompensa. ¿Dónde está eso? Ahí está el versículo 19 y 20. ¿Cómo lo ves? Todo mi trabajo que hago, dice, con ustedes, no estoy esperando que ustedes me paguen el mejor sueldo pastoral, dice, porque yo ya tengo la corona. 19 y 20. A ver, para terminar esta parte, 19 y 20. Lean, hermanos. Amén. 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su verdad, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Ahí está la corona. Esta palabra puede entenderse de dos maneras. Cuando dice vosotros sois, vosotros sois nuestra gloria y gozo, lo anterior dice, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Está como pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? O corona de la cual estoy feliz, estoy contento, estoy lleno de gozo, ustedes. La primera es que ustedes son mi mayor recompensa. El verle a ustedes fieles y que lleguen al cielo, ya
con eso estoy premiado. Esa es una forma de verlo, ¿no? Porque esa es la pasión del apóstol Pablo, que esa iglesia sea fuerte, se edifique, gane almas para Cristo, todo, y como si lleguemos al cielo. Ustedes ya son mi recompensa. El verlos ya formado, desarrollado, creciendo, predicando el Evangelio en otros lugares, esa es mi recompensa. Pero luego también él habla de que el Señor lo va a recompensar. Esta es la otra manera. Cuando habla dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida es cuando la iglesia es recogida de esta tierra y nos vamos al cielo. En el cielo va a ser el tribunal de Cristo, donde se va a evaluar el servicio de todos, miembros, líderes, pastores, y según ese servicio le van a brindar recompensas. Es en su venida, después de su venida, y luego va a ser la cena, la boda del Cordero, es en el cielo. Mientras en la tierra van a estar sufriendo los 7 años de la gran tribulación. Entonces lo que está hablando ahí, que dice, yo tengo asegurado mi corona. Yo tengo la recompensa de todo este trabajo. Primero, soy feliz porque ustedes están permaneciendo. He invertido mi vida y permanece en el camino del Señor. Y segundo, cuando llego al cielo, yo sé que por este trabajo que he hecho con ustedes de llevarlos a Cristo, criarlos como a mis hijos, el Señor me va a dar recompensa. Esa es, o sea, la vida cristiana está rodeado de recompensas. No son obligaciones, así vamos a decir, gravosas, o que nos pueden incomodar, o nos limitan en nuestra felicidad, ¿no? Todo lo que hacemos en esta tierra tiene recompensas mientras estamos vivos y luego en el cielo. Por eso él los trata como a hermanos, como familia, ¿sí, no? ¿Qué mayor alegría, vamos a decir, el poder invertir en mi familia? Ustedes son mi familia. Concluyendo, estas ilustraciones del padre espiritual, ¿no? El pastor como padre espiritual, nos presenta un desafío y a la vez una posibilidad de éxito. Se puede desarrollar, hermanos, un buen pastorado en la iglesia. Apuntemos a eso. Su trabajo es de mucho valor, de mucha ayuda. Depende, socialmente en Perú no es tan apreciado el trabajo del pastor, pero usted está desarrollando una labor muy importante al atender a esas personas, ¿no? Y si criamos a nuestros hijos espirituales en el temor del Señor, ellos van a ser padres de multitudes. La multiplicación estará garantizada, así como los padres terrenales decimos, pues, ¿no? Si yo he avanzado hasta aquí, yo quiero que mi hijo avance más. Él vaya más de lo que yo he logrado en esta tierra. Así también el pastor prepara a los hijos espirituales, se convierten en líderes y creemos, esperamos que esos líderes avancen más de lo que nosotros hemos llegado. ¿Por qué? Porque ahora las necesidades son más grandes, pero también las posibilidades de desarrollar un ministerio de mayor alcance también son más grandes, más posibilidades. Si Pablo tuvo que viajar a pie y con los barcos por ahí, eso era toda su movilidad. Hoy día, vamos a ir, puedes tomar el desayuno en Perú, almuerzas en Brasil y cenas en Chile. Así que estás así, como así, movilizando por las facilidades que hay. Entonces, hay que esforzarnos para que la iglesia camine un poco más de lo que nosotros hemos alcanzado. Hasta ahí la figura del pastor. Estamos hablando del pastor como líder de una iglesia, ¿no?